Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:01 aquí por Radio Uruguay y por Emisora del Sur. Estamos con Gonzalo Gervás. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? Casi digo Javier Lasval y él se me enoja y se ofende. Pero es el gran Gonzalo Gervás, el operador que está manipulando, maniobrando los controles de La Máquina de Pensar, y es Carolina de Cuadro, que no es Carolina Vaz, es Carolina de Cuadro, la productora de este programa, amigos, que comienza, esta semana estuvimos anunciándolo, hoy quizás es la entrevista de la semana. Del otro lado de la línea, ya en Barcelona, en España, está Enrique Sánchez Abulí. Él es un gran guionista de cómic. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Andás bien? Sí, ahora en este momento no, porque estoy sentado. En este momento no estás andando muy bien, pero acá se dice si andás bien por cómo estás. Por ejemplo... Sí, ya te entendí, no claro, aquí también. Aquí también se dice. Aquí también se dice. Está bien. Enrique, primero que nada quiero decirte que para mí es un honor poder conversar con vos, porque sos un ídolo, ¿no? Sos el creador... Hombre, bueno, te debo una cerveza. Sí, cuando vaya por Barcelona. Es el creador de Torpedo 1936, uno de los personajes más emblemáticos del cómic español, un gángster que es tiene muy particular, es muy irreverente. Pero antes de empezar a conversar con Enrique Sánchez Abulí, quiero mandar un saludo a Nicolás Peruso y a Silvio Galicia, a Vlad Tepes, que los dos me dijeron: tenés que entrevistar a Enrique Sánchez Abulí, tenés que conversar con él, es brillante como sus creaciones. Así que les mando un abrazo y gracias por la conexión con Enrique Sánchez Abulí. Enrique, me estuve fijando en internet que estuviste con el coronavirus. Sí, así es, amigo. Así es. Sí. Estuve un mes en el hospital. Un mes, pero ahora estás bien. Sí, ahora estoy bien, claro. Ahora sí. Sí. Sí, pero bueno, no fue muy agradable, ¿sabes? No fue agradable, ¿no? No. Pero bueno, ya estoy bien. Estás muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Y más allá de, obviamente, del trance de salud, a uno le mueve otras cosas también, ¿no? Bueno, sí. Piensas en cosas que no sueles pensar. Claro. Sí. Sí. La verdad es que aquí en España ha muerto mucha gente, murió mucha gente. Por allá no sé, por allí también ha muerto mucho. No, aquí es una cosa extraña porque han muerto poca gente, ¿no? Tenemos 22 fallecidos, digamos, 23. Ah, pues qué suerte, oye. Sí. Aquí murieron casi 30.000 personas. Es mucha gente, sí. Sí. Es sorprendente. Pero bueno, ya te digo, ya pasó. Ya pasó, sí. Ya pasó. Enrique Sánchez Abulí, antes de hablar de Torpedo 1936, una cosa que yo no sabía, desconocía de tu vida, es que tu papá también era un hombre del cómic, de la historieta, guionista de historietas. Bueno, era escritor, sí. Sí, escribió de todo, cómic, sobre todo novelas, teatro también, de todo. Escribió de todo, mi padre. Era muy polifacético. Sí, vi que había muchas novelas cortas de la Segunda Guerra Mundial, mucha cosa contra los nazis o con los nazis, ¿no? Sí, escribió muchas clases de novelas. Eso que se llamaba bolsilibros aquí antes. Claro. Esas novelitas que se llevaban en el bolsillo. Sí. Y que se cambiaban en los mercados y mercadillos. Exacto, sí. Escribió muchísimo, lo suyo fue un no parar, escribía muchísimo. Hay toda una generación de escritores como él que tuvieron que escribir esas novelas durante gran parte de su vida. Porque estaba el franquismo y era una forma también, digamos, de continuar escribiendo y de vivir de eso. Había uno famoso que se llamaba Marcial Lafuente Estefanía, por ejemplo, me acuerdo. Sí, efectivamente, ese era el más famoso en el oeste. En el oeste, sí. En las novelas del oeste era el más famoso, sí. Claro. Yo que sé, todavía se venden muchas novelas de este hombre. Marcial Lafuente Estefanía. Sí, aquí también en Uruguay, y se cambian y todo. Había románticas, había de cowboy y había de guerra, ¿no? Clark Carrados era otro, me acuerdo. Clark Carrados era otro, sí. Este señor yo lo conocí. ¿Lo conociste? Clark Carrados. Sí, a Clark Carrados. Sí. Bueno, ellos no se llamaban, no tenían esos nombres, estos eran seudónimos. Obvio. Eran seudónimos. Mi padre tenía muchos seudónimos, muchos. Y estos escritores tenían varios seudónimos.
Porque claro, leerte una novela del oeste de un señor que se llamaba José Pérez, nadie se lo creía. Obvio. Tienes que poner eso, Henry Moore, algo así, ¿sabes? Un nombre de eso que sonara muy bien. Sí, sí. Estos... Alan Starr, decía tu padre, ¿no? Alan Starr. Alan Starr, pero Alan Starr es uno de los... un seudónimo de mi padre muy poco conocido. A mi padre lo conocía mucho por Alex Simmons. Alex Simmons. Alex Simmons, que era el seudónimo que usaba al escribir novelas de guerra, de las cuales escribió muchísimas. Bueno, y en el tono romántico estaba Corín Tellado, ¿no? La famosa Corín Tellado. Sí, la famosa Corín Tellado, que también vendió muchísimo. Esta mujer vendió muchísimo. Sí, sí, pero ella mujer escribía tipo una novela por semana, aproximadamente, entre unos 10 días. Pero mi padre también lo hacía eso. Ah, sí, a ese nivel. Sí, porque es que te pagaba muy poco y había que trabajar constantemente. Fue una generación que se mató a escribir. Claro. Mató a escribir. En el caso de él, digamos, también estuvo en la guerra civil, estuvo en el bando republicano. ¿Y cómo entraste vos a la escritura? ¿Entraste a través de él? Porque no siempre es fácil, si tu padre escribe, bueno, seguir lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, ¿no? Bueno, en muchas profesiones suele ser así, ¿eh? En muchos oficios, el hijo hereda lo del padre. En cuanto a lo de escribir, como mi padre escribía, pues yo pensaba que lo lógico es que yo también escribiera. Aunque fui a escribir cosas que no tenían nada que ver con lo que escribía mi padre, ¿no? Mi padre escribía pocos cómics, escribió algunos, pero pocos. Yo lo que escribió mucho fue novela. Claro. Y yo, en cambio, creí que acabaría siendo un escritor como él de novelas, pero tropecé con el cómic y ahí me he quedado encallado. Claro. Ahora, los dos con, digamos, una mirada de género, ¿no? En el caso de tu padre, lo que se llamó pulp fiction, ¿no? Literatura pulp, ¿no? Esa de entretenimiento, básicamente, ¿no? Dentro de un género. Sí, básicamente. Yo te digo, si escribes una novela en una semana, tiene que ser de entretenimiento. Claro. Mi padre escribíamos, bueno... Al final él me dictaba las novelas, como yo sabía escribir a máquina con los 10 dedos, ¿sabes? Y entonces yo pasé años escribiendo las novelas de mi padre. Él me las dictaba con un magnetofón y yo cogí mucha velocidad escribiendo las novelas de mi padre. ¿Pero él las grababa en un magnetofón? Sí, primero de viva voz al principio, y luego ya con un magnetofón. Joder, porque él hablaba y yo tenía un magnetofón y un pedal en el pie que podía frenar para parar su texto, y entonces, bueno, así me acostumbré a escribir muy deprisa. Joder. Así que tú dominabas la tecnología y él escribía, él iba redactando. Bueno, sí, pero mi tecnología se reducía a escribir a máquina. Pero a manejar los 10 dedos, esa era tu tecnología, ¿qué te parece? Bueno, sí, pero es que mi padre escribía con 6 dedos, pero escribía muy deprisa. Pero cuando se dio cuenta de que yo escribía con 10, bueno, una cosa, primero quiero decir, mi padre escribía con 6 dedos, pero tenía 10 como todo el mundo. Sí. Pero en cambio yo aprendí mecanografía de verdad, claro. del libro, con los deditos encima de las letras y claro, cuando escribes así, y como yo escribía a veces 20 o 30 folios diarios, al final cogí mucha velocidad. Claro. Bueno, pero en esa cuestión, digo, que ahora estoy pensando que Alejandro Dumas también dice que escribía así, tenía varios escribientes, él iba caminando, iba medio que dictando. Pero digo, el hecho de, digamos, de ser ya joven, Enrique, y estar pasando a través tuyo esas novelas, es una forma de leerlas, es una forma de meterte en la literatura. De alguna manera, sí, claro. Sí. Pero ya te digo, yo lo que hacía era escribir las novelas de mi padre, sobre todo las de guerra, y a veces era un trabajo diario, el trabajo de hacer 20 folios cada día, que me dictaba ahí. Es mucho, durante muchos años. O sea, yo antes de empezar a escribir fui mecanógrafo. Exacto. Mecanógrafo fue mi padre. Muy bien, máquina de escribir. Nosotros somos la máquina de pensar y tú eras la máquina de escribir. Realmente, ¿no? Algo así. Pero yo lo que digo es que al escribir eso, ya estabas entrando en el mundo
de la literatura de género, en el mundo, digamos, del entretenimiento y sobre todo en ese mundo anglosajón de Estados Unidos, por más que fueran en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Torpedo 1936 es un proyecto tuyo que vos lo presentaste y ya era pensando, bueno, en Estados Unidos, ¿no? O sea, un italiano que va a Estados Unidos. Bueno, sí, pero yo cuando empecé con Torpedo no estaba seguro de que aquello fuera a funcionar, ¿eh? No tenía ninguna seguridad. Lo he contado muchas veces. A mí me pidió el editor un guión de 6 páginas en el que saliera un gángster y una rubia. Y yo escribí el primer guión de Torpedo. Claro. Pero no se llamaba Torpedo, ¿eh? Yo no le puse el nombre de Torpedo. El nombre de Torpedo se lo puso el primer dibujante, que fue Alex Todd. Sí, sí, ¿Me oyes? sí, sí, perfecto. Sí, recuerdo. Sí, ¿Tú has leído los sí, dos episodios sí. de Alex Todd? Sí. Bueno, no recuerdo si leí el de Alex Todd precisamente, ¿no? Porque son 2 historias, creo, ¿no? Las 2 primeras. Son 2 historias, sí. Sí, pues ya te digo, ahí fue un guión que me pidieron para poner a prueba a un dibujante. Luego el editor lo pensó 2 veces y decidió hacer una serie. Claro. Lo cual siempre les haya agradecido, claro, porque yo creí que aquello sería un guión que, bueno, yo no esperaba entonces que iba a escribir 16 álbumes de Torpedo. Qué disparate. Claro, ¿cómo iba a pensarlo? Para mí era un trabajillo más. Exacto. Un trabajillo más, pero dentro del mundo ese de la historieta, ¿no? Del mundo del género. Por eso te decía que de alguna forma es esa historia de trabajar en la cultura, creando, pero como decís vos, ¿no? Te pidieron tal cosa, ¿no? En este caso es el famoso Luca Torelli, que es un italiano que va a Estados Unidos y bueno, ahí se hace un torpedo, un asesino, ¿no? Sí, eso es. Y que era famoso, por lo menos a mí, yo vivía en España cuando estaba surgiendo eso. ¿Ah, sí? Sí, yo vivía allá y en los 80, ¿no? Y salió en los 80, sí. En el 82, bueno, sí, yo estuve hasta el 86 y entonces ahí leía Asimov y en 1984, después de Zona 84, y ahí aparecía, e incluso llegué a comprar algunos álbumes chiquitos digamos de algunas historias de Torpedo, ¿no? Que incluso me acuerdo uno coloreado que venía, porque al principio era siempre en blanco y negro, ¿no? Sí, al principio sí. Sí, menos la portada le ponían color, ¿eh? Sí, pero este Torpedo salió en una revista que se llamaba Creepy. Creepy. No salió en otra, primero salió en Creepy, luego salió en otras revistas, pero empezó en Creepy. No sé si... Sí, yo me acuerdo de Creepy. Y digo, estamos hablando para los amigos de La Máquina de Pensar aquí, que son de Uruguay, que probablemente no conocen esas revistas, es que estamos hablando del cómic, de la historieta para adultos, ¿no? Cuando estamos hablando de la historieta europea, que de alguna forma se desarrolla también en España, y yo por lo menos me desayuné que, bueno, que había historietas que eran de cómic para adultos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que manejaban recursos que habitualmente no se manejaban, obviamente en la historieta normal, y tampoco se manejaba en el cine. Eso era importante, ¿no? O sea, porque eran más violentas, había más sexo, había más erotismo, había había otros límites, ¿no? Había más límites, menos límites que, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento estaba Richard Corben también como de moda, como dibujante, ¿no? Y uno veía cosas ahí que en el cine eran imposibles de ver, ¿no? Ni en la televisión, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que, de todas maneras, que Franco ya no vivía, ¿eh? Es cierto. Era la democracia, si no, no se hubiera podido escribir Torpedo. Obvio. Pero llamaba la atención Torpedo por el humor negro y lo políticamente, una frase que a veces se usa ahora, por lo políticamente incorrecto que era con todo, ¿no? Sí, eso es verdad. O sea. Y otra cosa que Enrique, que me gustaría preguntarte, era que había vos te documentabas para escribir sobre la mafia, sobre los gángster, sobre la historia, porque a veces aparecían gente, digamos, datos de la realidad de la historia.
Sí, sí, me documentaba, pero mis historias no eran nunca historias reales. Ujú. No eran, yo no me basaba en hechos. No, claro, Se hablaba de Al Capone, se hablaba de exacto. Lucky Luciano, pero bueno, o no salía en la historia. Ujú. A ver, no. No, yo lo que buscaba sobre todo era el humor. El humor, sí. El humor era muy importante para mí. Ujú. ¿Sabes? Los juegos de palabras, el humor Bueno, los negro. juegos de palabras eran más bien españoles, muchas veces eran como castizos también, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro. Eso Claro, era, eran castizos, claro, eran claro, españoles, eran bien por supuesto. españoles, sí, 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 muy difíciles de comprender afuera muchas veces. Bueno, no creas, sí, no creas. He visto traducciones del francés y del Ujú, inglés y bueno, se apañan para sacar el mejor jugo que pueden, ¿eh? claro. No están mal, no están mal. Las ediciones que de todas maneras que me han gustado mucho son las turcas. Las turcas. La No. edición turca, sí, sí. Bueno, como yo no sé turco, me pareció que estaba muy bien traducido. Claro, debe estar espectacular traducido. Claro, yo lo veía y digo, uy, pero qué bien está esto, no entiendo nada, pero qué bonito queda. Impresionante. Bueno, vi hasta en griego que había también. Y, hay, Efectivamente, creo que sí. y vi que hay un especialista en el cómic, porque eso después, una cosa increíble, se generó toda teóricos investigadores del cómic, tratándolo como lo que era, un arte, otro arte más, pero en ese momento no se veía así. Y vi investigadores, bueno, está Javier Coma, logré hablar en un momento con Sí, Javier Coma, pero hay otros y vi que hay un señor que escribió un libro sobre Torpedo y que dice que probablemente es el cómic español, el personaje de cómic español más editado a nivel internacional. bueno, pero yo lo tuve que pagar porque dijera eso. Un tal Mesón creo que es, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, Este, Javier Mesón. Javier Javier Mesón, Mesón. sí, 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 sí. escribió un libro sobre es un amigo de Madrid Ujú. y escribió un libro sobre torpedos, sí, sí. Ay, sí, sí, claro que y además él lleva la página de Torpedo en internet. Ah. No sé si lo has visto. No, Ahí, no, no la si vi. quieres documentación sobre Torpedo, él lo sabe todo. Cuando yo no sé algo de Torpedo, se lo pregunto. Sabe más que tú, que fuiste el creador. Sí, sí, lo sabe más. ¿Y qué Impresionante. quiere? Lo sabe, lo tiene todo, lo sabe todo. Ese hombre. Mirá vos, Javier Mesón, tengo que entrevistarlo en algún momento. Y no, pero yo te preguntaba lo de la documentación en este sentido, documentarse en el sentido de el fondo de la historia, o sea que digamos, ellos transcurren, los gángsters se ríen, van pasando cosas, pero el fondo de la historia. ¿Por qué te pregunto esto? Porque de algún modo puede llamar la atención como un español conocía y hace desarrollar algo en los años 30, en la época de los gángsters. Y si se quiere, a mí me hace acordar, no sé si te acuerdas, si la leíste alguna vez, a Lucky Luke, ¿no? Lucky Hombre, Luke claro, claro. Sí, también era hecho por franceses en el oeste americano, pero tenía una documentación detrás, ¿no? sí, sí. Sí, pero si lo piensas bien, Sí. eh, a veces América, los Estados Unidos, están más cerca que nuestro propio país de nosotros. Ah, sí, es posible, es Por posible. la influencia del cine, de Es las posible, novelas. ¿Quién no ha oído hablar de la mafia en es Estados Unidos? posible, sí, ¿Quién sí, no ha sí. visto El Padrino? Todo el mundo lo ha Sí, visto. sí, sí, o Los Sopranos, sí, 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 sí. Sí, también, El Ujú, Soprano también, claro. ujú, ujú. Es decir, esa realidad está quizás más cerca de nosotros que la realidad de nuestro propio país. Claro, claro. Si me preguntas, hace 30 años en España, ¿qué pasaba? Bueno, pues sí, sé alguna cosa, por supuesto, pero no lo he vivido como he vivido el cine y las novelas. Claro, yo he leído novela policíaca, también eso cuenta también. Obvio, obvio que cuenta. No, pero ¿sabes qué? También porque te decía, porque muchas veces uno veía de los propios yanquis historietas, ¿no? Y no Sí, aparecía esa documentación. Ellos no necesariamente ponían. En cambio, en Torpedo, por detrás pasaba mucha gente conocida o se mencionaba gente conocida, ¿no? bueno, hombre, sí, pero ya te digo, yo no soy de todas maneras un estudioso de la época Ujú, ni de los personajes de la época. ujú. Yo no, Sí, no. sí, sí, sí. A mí lo que me interesaba mucho era la temática, ¿no? Los diálogos, la sorpresa final, por ejemplo, cosas de ese Ujú. tipo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, o sea, el torpedo, bueno, vive en Nueva York, pero podría vivir pues, lo que te digo, pues en Chicago. Claro,
claro, claro. Prácticamente sus historias podrían ocurrir en Chicago tranquilamente, Claro. pues Los Ángeles, todo. Exacto, exacto. Pero hay un detalle, vos no sabías que ibas a crear el héroe, digamos, o el personaje de tu vida. No, yo no sabía nada, ya te digo. Yo cuando hice Torpedo fue un encargo, como te repito, para ver cómo dibujaba un dibujante. Claro. O sea, el guión era lo de menos. Vale, tú fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo en ningún momento me lo pensé. Y además, después de los primeros 2 episodios, con el dibujante americano, que no quiso seguir adelante con la serie, Uh-huh. y estuvo unos meses en un rincón del editor, en un cajón del editor, pues pensé que se había acabado aquello, ¿sabes? Sí, 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 O sí. sea, primero fue un encargo, después el dibujante no quiso seguir, pues, pues no. La verdad es que hasta que no llegó Bernet y empezó a hacerlo, Uh-huh. pues no. Uh-huh. Hay un detalle también que este hombre de Mesón dice que Torpedo está presente la figura de Humphrey Bogart, ¿no? Humphrey Bogart, el duro y sobre todo medio cínico, riéndose un poco, ¿no? Y la Sí, dureza también de Jimmy Cagney, James Cagney, que ah, era el duro, ¿no? Era sí, más, más bien de este último, sí. más duro que él no Pero luego había. Torpedo tiene muy mala uva también, ¿eh? Quiere decir que es un hombre peligroso, Uh-huh. ¿no? Es peligroso. Entonces, claro, el Cañé es el que quizás se parece mejor a él, Claro, sí, sí, por sí. cómo las gasta, ¿no? Sí, sí. Cagney en el sentido que Torpedo tiene esa capacidad de explosión, ¿no? O sea, muy cortita, ¿no? En muy poquito tiempo pasar de 0 a 100, ¿no? O sea, enojarse Sí, y es muy sí, violento. sí, eso es. Es muy violento, es muy violento. Vamos a... Dice, dime. No, sí, 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 podemos hacer una pausa, si me esperas, y un minuto y hacemos una tanda y volvemos. Y me gustaría, porque me quedé pensando lo de Torpedo, que vos decías que no parecía que iba a empezar, no iba a pensar, y aunque te parezca mentira, a Cervantes le pasó algo similar con el Quijote. Está planteado ahora, me enteré no hace tanto, que la idea de El Quijote era que iba a ser una novela corta, como las novelas esas que había hecho él antes, cortita, Sí, y el editor pagó para hacerla más larga y dijo, no, esta novela se puede pues hacer. fíjate tú, tiene más de 1000 páginas, dijo. Sí, 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 la alargó y pagó porque había que pagar una patente o algo por la cantidad Y de hecho, al comienzo de Quijote se nota que es una cosa que iba a un ritmo y después tiene que hacerlo más largo, ¿no? O sea, es increíble cómo la mirada de otros a veces también puede incidir en eso, ¿no? Por supuesto, claro. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Enrique Sánchez Abulí. Él está muy generosamente aguantándonos porque allá son las 12 de la noche. Pero en un minutito vamos a la tanda y seguimos después aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Enrique Sánchez Abulí. Él es un famosísimo escritor, guionista de cómic, de historieta, creador de Torpedo 1936 y de otros personajes en el mundo del cómic español, pero en este momento estamos hablando del cómic internacional porque Torpedo 1936 ha sido traducido a muchos idiomas y bueno, ya se ha ido reeditando mucho tiempo. Incluso hubo al final, Enrique, hubo en el 2000 y pico, yo eso no lo leí, hubo ya, ellos estaban más viejos, ¿no? Los personajes. En el caso de Luca Torelli, Torpedo tiene un compañero Rascal que no es una especie de Sancho Panza también, como era en el Quijote. ¿Es una pregunta? Sí, una pregunta te pregunto. Sí, vale. Sí, porque a veces me han hablado de eso y me han dicho que tiene un cierto parecido con un Sancho Panza. Mirá vos. Bueno, para mí El Quijote es un gran libro, es uno de los mejores que he leído. Y hombre, me siento agradecido por la comparación, pero bueno, no es lo mismo Sancho Panza que Rascal. Uh-huh. Y no es lo mismo Torpedo que Don Quijote. No, claramente. Bueno, pero tienen algo los dos, te diría, y sin ponerme a comparar, que es algo muy español, que es, ¿no? Esa cuestión de ir hasta el final, ¿no? Sí, hasta
hasta el final de los otros, ¿eh? Sí, 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 hasta el final, Claro. sí, 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 sí. No, no Sí, tienen sí. medias tintas, ninguno de los Sí, dos. desde luego, ya te digo, empezó siendo una historia de 6 páginas y acabó convirtiéndose en más de 16 álbumes. ¿Sí? Ujú. Un tebeo, dice Enrique Sánchez Aurica, hace pila que no escucho, hace mucho que no escucho esa palabra, tebeo. Y como cómic. Y el papel del escritor, del guionista, porque vos nunca dibujás, ¿no? O sea, vos escribís. Sí, sí, yo solamente guiones, sí, sí, Ujú, no sé dibujar, ujú. no sé. Pero digo, el papel, digamos, fue cambiando el papel del guionista de cómics, se fue revalorizando, me da la impresión, porque en Sí, su bueno, momento es que lo fundamental era como el dibujante, como que era que, ¿no? El que... efectivamente, eh, la figura del guionista de cómic está desaparecida prácticamente hasta bueno, el gran guionista de cómic de España siempre ha sido eh, este el del Capitán Trueno. Ah, el de Capitán Trueno, que ahora no sé cuál es. Sí, sí. ¿Conoces el Capitán Trueno o no? Sí, sí, conozco la historieta, pero no me acuerdo. Pensé que me ibas a decir Ibáñez, el creador de todos los. Pero el Capitán Trueno no. No me No, acuerdo del. Ibáñez es el creador de Mortadelo y Filemón. Sí, sí, de la gente, Anacleto, el agente secreto y todo eso. Exacto, bueno, el agente secreto no, ese es Vázquez. Ah, Vázquez. Ese es Exacto. Vázquez, sí, 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 pero Mortadelo y Filemón es seguramente el tebeo español más conocido en todas partes, porque ese hombre no para, todavía sigue vendiéndose y se vende mucho y muy bien, ¿eh? Ese Ibáñez, estamos hablando de Ibáñez, de Francisco Ese es Ibáñez. Ibáñez, sí, Ujú, es Ibáñez, sí. ujú, ujú. Y Vázquez es otro gran dibujante, o fue otro gran dibujante, porque falleció, pero muy bueno y muy satírico y muy irónico. No sé si te acuerdas tú si has Sí, sí, leído sí. algo de él, pero Sí, es sí, muy el bueno. Capitán Trueno. A ver, estoy viendo ahora que no me acuerdo. Eh, El Capitán Trueno es de Víctor Mora. Víctor Mora Ese es Pujadas. Sí, sí, sí. ese es el guionista Sí, sí, sí. del Capitán Trueno. Y prácticamente era el guionista, el mejor guionista que había, porque no había, es que nadie se dedicaba en España antes a escribir guiones. Era muy raro, Ujú. muy raro. Digamos que los mismos dibujantes se hacían los Exacto, guiones. exacto, exacto, exacto. Entonces, que, claro, por ejemplo, bueno, como Ibáñez se hace el guión, se hace todo. Exacto. O sea, primero dibujaban ellos, básicamente eran muy buenos dibujantes, después creaban el personaje y después iban haciendo Exactamente, las sí. aventuras ¿no? En el caso de Ibáñez es impresionante como lo que produjo ese hombre, ¿no? Sí, así es. Que todavía creo que no sé si no está vivo. Y en el caso tuyo, vos seguiste creando otros personajes, seguiste escribiendo, porque Sí, digamos ya quedó claro que lo de Torpedo te sorprendió, hubo una gran trascendencia y sí, obviamente supongo también la trascendencia cuando fue a otros países, ¿no? Eso es lo más importante también, ¿no? sí, se vendió muy bien. La verdad es que Torpedo se vendió muy bien. Sí. Y Ujú. todavía se vende, pero bueno, Sí, 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 en sí. muchos países se publicó. El otro día me hablabas, Pablo, me hablabas Ujú. del dibujante Luis Bermejo. el, sí, de Bermejo. Sí, Luis Bermejo, sí, sí, que lo conocí en Palma de Mallorca. Bueno, es un grandísimo dibujante, muy bueno ese tío, ¿eh? ¿Tú has leído lo de Magallanes, el álbum este de... No, ese no lo leí, No has leído. no lo leí. ¿Y no lo tienes? No, no lo tengo, voy a buscarlo, No lo lo voy a tienes. buscar. Porque no sabía Ah, que qué habían lástima. creado, vos habías creado con él, con Luis Bermejo, que era un dibujante valenciano, pero que yo lo conocí en Mallorca, que era amigo de su hijo, Sí, y este hombre dibujando mantenía una familia como de 8 personas, ¿no? Era sorprendente con sus dibujos, sí. pero era un dibujante que trabajaba para Estados Unidos, para Inglaterra, en fin, para muchas, y tenía esa capacidad de dibujar muchísimo, ¿no? O sea, era un trabajador del dibujo, ¿no? Ya te dije que yo solo hice una historieta con él, Ujú, de la cual me siento muy contento, que es esta de Magallanes y Elcano, ujú. que se ha vendido en los relatos del Nuevo Mundo, que fue una colección acerca de la conquista de América. Sí, Y bueno, a mí como me gusta mucho la historia, pues me encontré muy a gusto con el personaje este, ¿sabes? Con Magallanes. Me interesó mucho la vida de Magallanes. La había leído también porque
la escribió perfectamente el Stefan Zweig. Stefan Zweig, gran biografía. El gran Stefan Zweig. Sí, gran. Es hermoso. Biógrafo es magnífico. Ese hombre es increíble lo que escribe, ¿no? Qué bien que escribe. Sí, pero a mí las biografías de este hombre me encantan, las biografías que hizo, más que otros libros. Escribió muchos libros, ¿no? Pero las biografías en particular son increíbles. Son increíbles, la documentación que tenía, bueno. Pues yo leí, yo me inspiré en el Magallanes de Stefan Zweig para escribir el guión de Magallanes con rojo. ¿Sabes? Okay. Y también estamos ahí... No lo has leído. No lo he leído, pero lo voy a leer, ya me lo voy a anotar. Igual es difícil encontrarlo, porque no sé si esta colección llega ahí a... No, pienso que voy a buscarlo en la web, en internet, a ver si lo puedo vale. ver bueno, ahí. pues si lo compras, verás una portada magnífica que dibujó él, magnífica. Y en la portada esa, a veces lo he comentado, tiene un fallo. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? No te lo digo, no te lo digo. Primero te digo que el dibujo es buenísimo. Sí. Es impresionante, pero si la miras bien, yo siempre lo he comentado alguna vez, ¿no? Digo, es curioso cómo se le olvidó eso al dibujante. No te digo qué es, para darle más misterio al asunto. Mirá vos. Bueno, aquí también veo en internet, estoy viendo ahora pero con Luis Bermejo hiciste Jeff Blake, el hombre de Pinkerton. También aparece acá. No, eso no lo hice yo, no. Ah, ¿no? Aparece como que está acá. No, no lo hice. Bueno, a lo mejor si era una historieta corta pero no creo. No, acá aparece sí, aparece como que quizás hiciste alguno. Bueno, andás a ver. Es lo que dice la Wikipedia también, yo me estoy fijando aquí. En la revista Kung Fu. Pero bueno, en el caso de Magallanes y Elcano, El océano sin fin se llama, y sí. Y además la portada la puedes ver, si lo pones ahí en internet verás la portada. Pero yo te digo, si lo lees, y sobre todo si ves la portada esta, te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Que es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Ay. Que tiene un pañuelo el hombre, el indio, tiene un pañuelo en la cabeza. Sí. ¿La tienes la portada delante? Sí, lo estoy viendo, tiene un pañuelo en la cabeza el indio, como si fuera Jimi Hendrix. Bueno, pero fíjate bien en la portada, ¿la puedes ver bien la portada? Sí, bueno, lo estoy viendo ahora, sí, el océano sin fin. Pero, bueno, es un indio, es un afroamericano, ¿no? ¿Eso que quiere decir? No me doy cuenta. No es eso, no. Que es un indio que está tirando una flecha y hay una india atrás que lo está mirando. Magallanes y Elcano, efectivamente. El océano sin fin. Bueno, en primer plano te lo voy a decir porque... ya sé lo que me vas a decir, Es la línea, la tanza de el arco, no está dibujado. Lo que falta es la cuerda. La cuerda, la tanza, lo que acabo de decir, sí. Sí, voy a decir la tanza, bueno. Falta la cuerda. Bueno. Yo tuve que mirarlo varias veces para darme cuenta, Mirá vos. Pero te digo, el dibujo es magnífico. Magnífico, bueno. Es extraordinario. Lo que hizo fue es curioso. En primer plano dibuja a un indio que va a tirar una flecha prácticamente en un escorzo, ¿no? O sea, hacia adelante. Y está todo en tensión, pero no aparece la cuerda. No aparece la cuerda. Es curioso eso, Brillante, sí. Pero mucha gente no se ha fijado en eso porque la figura es tan impactante que miras otras cosas de la tapa. Claro. Y es un poco también, es una figura como de lo que tiene la ficción, ¿no? O sea, la ficción no tiene por qué ser idéntica a la realidad. No, a veces incluso la supera. Claro. Claro, sí. Porque lo que yo creo que queremos todos, que quiere Enrique Sánchez Abulí cuando hace un guión es hipnotizar, ¿no? O sea, que los lectores nosotros perdamos de vista que estamos leyendo, ¿no? Eso yo no diría tanto, No diría tanto. No, yo cuando escribo un guión lo que me gusta es que alguien me diga, me ha gustado, me he reído mucho, o no he podido parar hasta dejar de leerlo. Eso siempre lo agradezco mucho.
Y Por bueno, ejemplo, con Torpedo mucha gente se ríe. sí, bueno. Y es que, yo ya les digo, efectivamente, es que es una parodia. Ujú. Es una Es una parodia, entonces hay que reírse. Ujú. Yo creo, Enrique, te voy a decir una frase que puede ser muy sorprendente, pero en Torpedo es quizás por lo políticamente incorrecto, por esa cuestión un poco paródica que tiene, por ese humor ese cierre que tiene al final, es parecido o es un antecedente de algo que fue mucho más bizarro, que es Torrente, ¿no? O sea, Torrente hizo una parodia exagerada, ¿no? Pero ahí en Torpedo ya estaba toda esa cuestión de ser muy negro, el humor negro, negro. Bueno, pero Torrente, te refieres a Torrente, el brazo tonto de la ley, ¿no? Exacto, A Torrente, el Torrente. brazo tonto de la Sí, ley. pero Torrente es muy posterior Ujú. Sí, sí, a Torpedo. Torpedo empezó en los 80 claro. y Torrente es ¿de qué Del, año es? del 2000 debe ser más o menos. De 2000, Sí, fíjate, ha sí, sí. pasado ya 20 años. Sí, 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 Y fácilmente. además, bueno, yo creo que las temáticas diferentes también. Y además, por ejemplo, creo que el Torrente sí que es un producto muy español, Es muy español, sí, ¿sabes? sí. En Sí, sí. cambio, Torpedo puede parecer un producto de otro país, Ujú, ujú. Sí, 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 pero de pero acuerdo. Torrente es básicamente español, Ujú. se le nota en todo, el tipo es... Bueno, yo me he reído mucho con Torrente también, ¿eh? Bueno, Pero pero bueno, tienen esa cuestión española de ir hasta el final también. sí, sí, también, pero... Esa, Bueno, esa cuestión así, sí, sí. Enrique, pero vos naciste en Francia, pero has vivido de donde siempre en Barcelona, en Cataluña, ¿dónde viviste? bueno, pues yo soy hijo de la guerra española, Ujú. de los que huyeron de Franco a Francia y acabaron por volver a España porque allí no tenían ningún futuro. Es una generación también muy sufrida la de mi padre, ¿eh? Ujú. Sí, sin duda, sin duda. Porque, claro, huyeron de Franco, se van a Francia y al cabo de un tiempo llegan los alemanes, que estaban de acuerdo con Franco, para coger a los españoles y encerrarlos, enviarlos a España. Sí, sí. O sea, una generación que pasó, Tremendo, sí, lo, sí, sí, sí. lo tuvo muy difícil, ¿eh? No se conoce que en Francia había, digamos, cárceles o campos, donde se metían presos a los españoles y después se los hacían volver a los republicanos, ¿no? Sí, bueno, sí, había un famoso campo, el de Argelès, Ujú. que ahí estuvieron cientos de refugiados españoles Sí, sí, durante sí, años, sí, durante sí. mucho tiempo, hasta que los echaron de ahí. Bueno, Terrible. fue una catástrofe, fueron muy mal recibidos en Francia, ¿eh? Todo hay que decirlo, fueron muy mal Muy recibidos. mal recibido. Pero ahí está la resiedumbre española, ¿no? De aguantar. Esa gente aguantó. Impresionante lo que Sí, aguantó. claro que aguantó. Impresionante. Pero ya te digo, cuando luego Alemania, cuando Hitler invadió Francia, pues llegó a un acuerdo con Pétain, con el Sí, francés, famoso Pétain de la Primera sí. Guerra Mundial, Ujú. para hacerse amigo de los franceses, y los franceses entonces no solamente perseguían a los judíos como se persiguieron en Alemania, sino también perseguían a los españoles Sí, 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 que sí. habían huido de Franco. Claro, claro. Todo aquel que fuera... O sea que ya ves Ujú. tú qué papeleta. Sí, 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 tremendo. Es saltar de la sartén y caer en el fuego prácticamente. Sí, sí, sí. Y ahí Esto, naciste tú y después volvieron a España, entonces. sí, bueno, mi padre se casó con mi madre, que era francesa, claro. Mm. Luego, ya digo, mi padre volvió a España y mi madre también. Y bueno, mi padre volvió a la cárcel, ¿eh? No es que no le dejaron entrar así como así. Volvió a Mi la padre fue a cárcel. la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel. Qué disparate. Como muchos que volvieron y bueno, se encontraron con eso. Tremendo, tremendo. Así que volvió a la cárcel, me da sorprendente. Sí, Este, sí. Mirá vos. Y vos eras chico igual, eras chico. Sí, yo era muy chico. Bueno, te diré una cosa, te voy a contar una anécdota. Mi padre volvió a España y mi madre fue más tarde a reunirse con él y me llevó a mí, que era un bebé, un niño pequeño, y al pasar la frontera la detuvieron como mujer de un rojo, Joder. que es como llamaban a los, Sí, los a rojos, los sí. republicanos, Sí, sí, sí. y tuvo que pasar una noche en el calabozo y conmigo, que yo era un bebé, y le pidió a la guardia, le pidió que me diera un poco de leche, un vaso de leche, y la policía le dijo que no tenía, pero que tenía café con leche. Y me dieron mi primer café con leche cuando yo era un bebé prácticamente. Fo. Y ya me aficioné al café, fíjate.
O sea que lo empezaste a tomar en la comisaría, donde hay que tomar los cafés. En la comisaría, sí, impresionante, Enrique Sánchez Saburí. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos a la máquina de pensar, poder conversar contigo. Hay que decirles, amigos, que allá en España ya son la 1:20 de la noche, así que te agradezco mucho, Enrique Sánchez Saburí, y gracias por todo, gracias por todo. Nada, un placer, Pablo. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Yo también te lo devuelvo. Vamos arriba. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a oír el 7º episodio de la serie Proyecto Punta Coronilla, que está realizado en San José con guión de Pedro Peña, una participación inédita de Carolina de Cuadro, y vamos a escuchar el 7º episodio que se llama 3 pequeños mártires. Bienvenidos a Punta Coronilla. Este es nuestro programa informativo con las últimas novedades de la región y sus habitantes. Un programa auspiciado por... bueno, ustedes ya saben por quién. Así que, ¿para qué ahondar en estos asuntos tan superfluos? Mejor vamos ya a lo que nos ocupa esta semana. Recuerden que nuestro objetivo principal es acercarle a nuestra comunidad un listado de hechos sucedidos en los últimos días y, por supuesto, su correcta interpretación. Es un derecho para todos recibir tanto la noticia como su significado. Ese es nuestro desafío. Desde el mismo comienzo, sin dilaciones, o sea, desde ya, les contamos que tenemos novedades sobre la expedición a los montes circundantes del sábado pasado. Finalmente, tendremos la versión real de cómo han sucedido las cosas en aquella infausta mañana, que seguramente quedará para la historia. A propósito, para que puedan participar desde ahora, les informamos que estamos llevando adelante un concurso cuyo propósito es ponerle nombre a aquel día. Un nombre que sea recordado en el correr de los años. Para ello, una comisión de notables, presidida por el alcalde de Punta Coronilla, la señora Maciel, madre de la presidenta de la comisión investigadora de las pequeñas criaturas que vienen del mar, la señorita Monroe, maestra suplente en la escuela de Punta Coronilla, y varias otras personas cuyo nombre consideramos prudente no mencionar, han pensado en 3 nombres que pueden ser votados desde ya. Nombre número 1, la gesta heroica de los bosques circundantes. Nombre número 2, la serpiente, picadura o mordida. Nombre número 3, 3 pequeños mártires. Queda habilitada desde ahora la votación a través de los medios habituales. Recuerden no utilizar las ondas de frecuencia afectadas a la investigación que llevamos adelante acerca de nuestros amigos Gonzalo y Francisco. Está a nuestro teléfono la directora del ala femenina del Manicomio Central de Punta Coronilla. Buenas tardes, directora. ¿Cómo es el estado de situación? ¿Qué novedades tenemos hoy? Todo se desarrolla con normalidad. El director del ala masculina y yo hemos estado realizando investigaciones administrativas debido al ingreso al manicomio central de un medicamento extraño y con potencial de riesgo para los enfermos y para toda la población en general. Más allá de este procedimiento de rutina, todo se encuentra en la más perfecta normalidad. Nos alegramos de escucharla. Comprenderá que cuando trascendieron los trascendidos, al igual que cuando sucedieron los sucesos, o cuando se crean las creaciones, comprenderá usted que se encendieran algunas luces de alarma. ¿De qué medicamento estamos hablando y cuál es su potencial uso peligroso para la comunidad? Se trata
trata de un derivado de la supraescopolamina denominado retrosupraescopolamina. Todos recordaremos que la supraescopolamina es un fármaco especializado en seleccionar partes de la memoria que se desean conservar y eliminar aquellos otros que ya no, sea porque perturban al paciente individual o porque la familia toda desea someterse a un tratamiento de este tipo, mal llamado tratamiento del olvido. Pero la retrosupraescopolamina, como su nombre lo indica, revierte las acciones de la supraescopolamina, saturando con recuerdos la memoria del paciente en pocas horas, todo lo cual puede generar en ellos un estado de confusión y agresividad bastante exacerbada. Entonces el paciente, agobiado por las angustias recuperadas de improviso y no queriendo ser el único de su familia que las recuerda, puede llegar a verter gotitas de retrosupraescopolamina en la sopa de sus parientes ya curados. Y en ese caso, las consecuencias podrían ser catastróficas. Máxime cuando casi todas las familias de nuestra comunidad se han sometido a tan ventajosos tratamientos anteriormente. ¿Usted se imagina las consecuencias? Por último, directora, ¿qué hay de cierto en que recientemente se ha visto a los visitantes Gonzalo y Francisco en las inmediaciones del manicomio central de Punta Coronilla? Se estaba realizando investigaciones sobre la cocina y realizando el ingreso. En fin, seguramente hemos tenido un problema técnico menor de esos que nunca faltan en programas en vivo como este. Agradecemos a la directora y prometemos investigar en los hechos, al menos en la medida de lo prudente. Quiero informarles que es realmente conmovedora la reacción del público a nuestra propuesta de votación para el nombre de la jornada de expedición a los montes circundantes. Por ahora va ganando el nombre número 3, 3 pequeños mártires, seguido de cerca por el número 2, la serpiente, picadura o mordida. Hemos recibido la justificación de los votos por parte de 2 integrantes de nuestra comunidad, que los han dejado grabados. Justificación de voto 1. He votado por el nombre número 2, porque considero que más allá de los reconocimientos a la heroicidad que están implícitos en los números 1 y 3, estos son tiempos de grandes interrogantes. ¿Quién de nosotros no ha usado los términos picadura y mordedura para referirse indistintamente a eso que hacen las serpientes? ¿No será hora de, más allá de épicas locales, encontrar respuestas a las verdaderas interrogantes que nos permiten a todos ser mejores integrantes de nuestra comunidad? Si avistando una serpiente, le advierto a un niño que viene por el camino sin percatarse de ella con estas palabras: ¡cuidado! ¡Te va a picar! ¿Acaso el niño no podría interpretar que se trata de un animal con pico y por lo tanto no de una serpiente? ¿Acaso esa demora en la asunción de la amenaza con algo inminente no llevaría a un riesgo adicional? Por eso considero que debemos de dar este debate. ¿Qué mejor que aprovechar esta oportunidad que nos ha dejado la jornada del sábado pasado para reflexionar al respecto? Justificación de voto 2. Votaré por 3 pequeños mártires, porque creo que ese nombre, a una semana de los hechos sucedidos, pone un punto final a un asunto de difícil dilucidación, que no debería quedar más tiempo del prudente sin saldar. Basta ya de esa discusión estéril acerca de si fueron 3 o fueron 8. Con este nombre, creo estamos dando un final feliz al debate, un final provechoso que la historia nos agradecerá. Ha llegado el momento de los niños en Punta Coronilla. El cuento de hoy nos ha sido acercado especialmente por la señorita Monroe, la maestra suplente de la escuela de Punta Coronilla. Esperemos poder interpretarlo de la forma correspondiente para que sus profundas enseñanzas no demoren en integrarse a nuestra vida cotidiana. Que habré de leerles está inspirado en la vida de mi gato y se llama Los gatos lejos del territorio cercado, por favor.
comienza así. Había una vez una joven maestra que por opción personal y vocación de servicio había decidido ir a enseñar a un pueblo pequeño junto al mar. Al llegar a aquella adorable comunidad, los niños le hicieron un regalo, un pequeño gatito atigrado al que otorgó el nombre de Tigre. A los pocos días, Tigre se mostró activamente interesado en salir del sótano. Nuestra joven maestra, inexperiente en el trato con esta clase de mascotas, ignorando cosas que en Punta Coronilla hasta los niños más pequeños saben, dejó que el animal subiera al living e incluso saliera al patio. Una vez conquistados estos territorios, Tigre no se detuvo. Pronto subió a un árbol vecino y desde allí, habiendo divisado las luces nocturnas que señalan el territorio cercado, para evitar que alguien penetre en él, sucumbiendo a la fascinación que este tipo de luces suele causar en animales como estos, inquietos e inadaptados, se lanzó tras ellas a toda velocidad. Tigre no fue vuelto a ver por su dueña, pero cuentan que en las noches posteriores, dentro del mismo territorio cercado, pueden escucharse los rugidos de un animal que, encerrado para siempre tras el cerco, sin cuerpo visible durante el día, aterroriza con su sombra a todos quienes se acercan aprovechando la oscuridad. Hemos llegado al final de otro programa en Punta Coronilla. Pero antes, queremos dar a conocer el resultado de nuestra votación. En un increíble giro de las circunstancias y de las opiniones, al cierre del programa estamos frente a un empate, a 8 en las 3 posibilidades propuestas. Por lo tanto, la Comisión de Notables se arrogará la potestad de, interpretando el amplio contenido simbólico de los nombres en cuestión, elegir el que mayor justicia les haga a los héroes de la expedición a los bosques circundantes y el que menos posibilidad de conflicto de interpretación histórica genere en lo sucesivo. Bueno, culminó este 7º episodio del proyecto Punta Coronilla con la locución de Diego Cabral y los 4 personajes de Carolina, a cargo de Carolina de Cuadro. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener en Mitos del Futuro a Ramiro Sanchís hablando de la tercera temporada de la serie Twin Peaks, la última temporada que sacó David Lynch, y luego vamos a estar conversando con Ángeles Blanco sobre la experiencia que hubo el Día Nacional del Libro en la Facultad de Química. Nos va a contar qué fue lo que hicieron. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.